quiero decir que como mi contenido es bilingüe, puedes activar tanto los subtítulos como el audio del video en el idioma que tú te sientas más cómodo. Ahora sí, empecemos. Esa pancita que no baja quizás no es grasa, es inflamación. ¿Eres una persona que vive inflamado, estreñido o con colitis nerviosa? Aquí te vengo a decir sin tanta vuelta 3 hábitos para sanar tu intestino y deshincharte. No es solo dieta. Si estás acá es porque seguramente te ha pasado que despiertas con el abdomen plano, pero terminas el día con el abdomen súper hinchado. Pues déjame decirte que no eres tú directamente, sino que es tu intestino pidiendo auxilio, y aquí sí podría ser tu responsabilidad sin tanta complicación. Hoy te vengo a revelar por qué esa inflamación podría no ser solamente grasa y cómo puedes fomentar tu salud digestiva con 3 pilares fundamentales que nadie explica. Y quédate hasta el final porque el último pilar es el que casi nadie explica ni aplica bien. Y tú sabes que aquí conmigo la dirección... Y tú sabes que aquí conmigo la información es directa y sin vueltas, así pum, pum, pum. Así que empecemos. Pilar número 1, movimiento y peristaltismo, el motor digestivo. El primer pilar para dejar de estar inflamada es el movimiento. Hablo de caminar, correr 15 minutos en tu día muy ocupado, pero sobre todo hablo de ayudar a tu peristaltismo. ¿Qué es eso? Son los movimientos ondulatorios que hace tu intestino para empujar la comida hacia afuera. Si tú no te mueves, tu intestino se vuelve perezoso y ahí es cuando aparece el estreñimiento o la hinchazón. Cuando nos movemos, aumentamos el flujo de sangre hacia todos nuestros órganos, incluyendo el colon. Además, la gravedad física ayuda también. Estar sentado o vivir de manera sedentaria es como ponerle un nudo a una manguera. Nada podrá pasar por ese nudo. Necesitamos desanudar el intestino para que los desechos y los gases salgan de forma natural. Mi consejo de oro como profesional de la salud es el siguiente: no te acuestes exactamente después de comer. Camina todo el tiempo que se te sea posible en tu diario vivir y aprovecha cada oportunidad que se presenta en tu vida para estar en acción. Si tienes que caminar hacia un lugar, hazlo. Mucha gente cree que tener un carro es un lujo, pero la verdad es que el verdadero lujo de la vida está en las cosas más sencillas, y caminar es uno de esos lujos. Este pequeño hábito puede activar el sistema digestivo de inmediato y también reduce el pico de glucosa en sangre porque estás usando esa azúcar en energía, porque estás caminando, lo estás usando. Es la diferencia entre sentirte pesada toda la tarde o ligera y con energía. Si el movimiento no es suficiente, existen masajes circulares en el sentido de las agujas del reloj que ayudan mecánicamente a mover el contenido del intestino grueso. Es física pura, pero eso sí, imagínate al límite que se tendría que llegar para que el intestino ya no tenga esa capacidad de activar su propio peristaltismo. Mejor antes de llegar a ese límite, cuídate tú y cuida tu intestino con tu comida, tu movimiento diario y con tu estilo de vida. El ejercicio no es solo para quemar calorías, es para que el intestino se mueva. Si tú no te mueves, tu intestino se vuelve perezoso. Y un dato curioso, existen los probióticos naturales que son ricos en nutrientes para alimentar a las bacterias de tu flora intestinal. Estos son alimentos que están brevemente fermentados de manera muy sencilla. Yogur natural sin azúcar, este es el que yo compro, o incluso kefir. Si los consumes, estarás añadiendo ese refuerzo para repoblar tu flora intestinal y para que tus bacterias estén felices. Punto número 2, el estrés metabólico. El intestino es tu segundo cerebro. Yo creo que a todos nos ha pasado que alguna vez hemos comido algo súper saludable, pero lo hemos hecho frente a la computadora trabajando o mientras se responden mensajes, etc. Y de repente se termina con una inflamación terrible. Eso es el estrés metabólico en acción. Tu cuerpo es una máquina de supervivencia y si detecta estrés, la digestión es lo primero que va a pagar para ahorrar energía para afrontar la situación que te está generando estrés. Y aquí te va la explicación científica, sencillita. Seguramente ya has escuchado el sistema simpático y parasimpático del sistema nervioso. Tenemos 2 modos: lucha, huida, descanso, digestión. Si eres una persona que está estresada, tu cerebro manda sangre a tus brazos y piernas para huir del peligro, pero por esto se la quita el sistema digestivo. El resultado, la comida se queda ahí sentada, sin enzimas, sin movimiento, básicamente se fermenta dentro de tu intestino, creando gases e inflamación. Este estrés crónico eleva tu cortisol y el cortisol alto le dice a tu cuerpo: guarda energía, grasa en el abdomen porque estamos en peligro. Por eso, aunque comas poco, esa inflamación abdominal no va a ceder. No es falta o exceso de comida, es exceso de cortisol, aunque a veces sí es porque comes inapropiadamente, pero no tengas pena. Si quieres seguir aprendiendo sobre cómo comer desde la conciencia y no desde la prohibición, no olvides suscribirte. Ahora bien, ¿cuál es el hack de la licenciada Gabriela? No te voy a pedir que medites 1 hora antes de cada comida, pero sí, antes de tu primer bocado, puedes hacer de 3 a 5 respiraciones profundas para relajar tu metabolismo. Esto le avisará a tu sistema nervioso que es seguro comer y activar la digestión. Suelta el celular, deja de trabajar
trabajar por 20 o 30 minutos y dale a tu cuerpo la oportunidad de digerir de verdad, porque comer estresado fijo te va a inflamar. Pero eso sí, cabe aclarar que aunque comas súper relajado, pero comes pura comida procesada con exceso de condimentos, calorías, azúcares, edulcorantes y tanta comida industrial que existe ahora, de balde estarás relajado. El contenido que consumes es tan importante como el estrés. Si comes corriendo, frente a tu celular o peleando, tu cuerpo entra en modo lucha, siempre. Pero si estás relajado y te comes un pan blanco con jamón, sin vegetales, y lo acompañas con una gaseosa para tu desayuno, ambas situaciones son altamente fatales para tu salud. Se tenía que decir y se dijo. Y ahora sí llegamos al punto secreto, el que te prometí que te iba a explicar como nadie te lo ha explicado. El punto número 3, fibra real versus fibra mentirosa. A esto le llamaré la trampa del pan. Y específicamente en este punto, la industria alimentaria nos ha metido una casaca grandísima. Muchos dicen, yo como pan integral y no sé por qué sigo estreñido o inflamado. El problema es que nos han vendido de que la fibra solamente viene en cajas y paquetes del súper, de la farmacia, que las galletas de harina vienen con fibra. Si lees una etiqueta de un carbohidrato procesado que dice adicionado con fibra, muchas veces es fibra aislada y procesada que tu intestino no sabe cómo procesar y te vas a inflamar más. Imagínatelo, es como querer barrer tu casa con una escoba de cartón. No va a barrer, solo va a estorbar. Esta es la que yo llamo fibra mentirosa. Pero aquí viene la diferencia biológica, porque los vegetales son tu mejor amigo. Y me voy a ir hasta lo más fondo, la matriz del alimento. Los vegetales no solo son vitaminas, son la escoba de tu intestino que le permiten ese peristaltismo y movimiento natural. La fibra de los vegetales verdes como espinaca, brócoli, acelga viene en su estado natural, rodeada de agua y fitonutrientes. Esta es la fibra real. No solo ayuda a que todo fluya por el tracto digestivo, sino que es el alimento favorito de tus bacterias buenas, de tu microbiota intestinal. Sin vegetales, tus bacterias pasan hambre, no tienen energía y por ello tu digestión se vuelve más lenta y te da estreñimiento o inflamación. Ojo, no te estoy diciendo que no puedas comer pan integral, pero que sea pan integral, no pan blanco. Pero eso sí, tienes que tener presente que para sanar y permitirle a tu intestino tener un buen movimiento, necesitas fibra real, no fibra mentirosa. Y eso no lo vas a encontrar en un pan procesado que lleva semanas o meses en procesamientos industriales. Lo encuentras en el mercado en la sección de verduras, frutas, proteínas limpias, carbohidratos limpios. Hay un sinfín de alimentos naturales. Pero hey, también te tengo un tip, el agua. Mucho ojo aquí. Si empiezas a comer más vegetales pero no tomas suficiente agua pura, como vimos en mi video anterior que te lo dejo acá, la fibra se va a quedar atorada y te vas a inflamar también. Pero ves cómo todo encaja perfectamente. La fibra necesita agua para deslizarse, entonces come más vegetales y toma más agua pura. Es muy sencillo. Esto es un equipo: fibra, agua, digestión perfecta. Sin agua la fibra se va a convertir como un cemento en tu intestino. Así que la próxima vez que elijas tu fuente de fibra, pregúntate, ¿le estoy dando a mi intestino los elementos para barrer de verdad o solo le estoy dando más cartón y más trabajo para procesar? Sanar tu digestión por medio de la alimentación y movimiento diario es el primer paso para sentirte ligero y con energía. Si este video te ayudó, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, porque en el próximo video vamos a hablar de un tema que seguramente te va a sorprender muchísimo sobre tu metabolismo. Te recuerdo que si deseas que te acompañe en esta aventura hacia un estilo de vida más saludable y diseñamos juntos un plan que se adapte hacia tu estilo de vida y no al revés, puedes agendar una asesoría personalizada en el link de la descripción. Y ya sabes que me puedes seguir en todas las plataformas y redes sociales como Enfermera Bilingüe. Cuéntame en los comentarios qué temas te gustaría que habláramos en los siguientes videos, y sin nada más que agregar, te veo en el siguiente video. Adiós.